Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Around the World TV, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Si alguno allá en su casa se ha preguntado cómo puede ir a Canadá, pues precisamente la invitación es para que se quede en este programa. Hoy tenemos a Milena Duque, una comunicadora audiovisual de la Universidad de Medellín, que precisamente nos va a compartir su experiencia, nos va a contar a todos cómo hizo para irse a Canadá y cómo ustedes pueden acceder a una experiencia internacional de estas. Milena, bienvenida. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Milena, para conocerla un poquito, hablemos acerca de quién es Milena, su profesión, en qué trabaja. Bueno, como ya lo decías a todos los televidentes, pues yo soy Milena Duque, yo soy comunicadora en lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín. Y pues, ¿qué más te cuento? A mí me gusta mucho viajar, he tenido la oportunidad de ir a varios lugares. En este momento, pues, como ya lo decías, vamos a hablar de Canadá. Esta vez, pues, fue un viaje de paseo, pues, de turismo. Turismo totalmente. Milena, para empezar un poquito ya a hablar acerca de esta experiencia, ¿uno cómo decide o cómo escoge estos lugares a los que quiere ir? Hay muchas posibilidades en el mundo de lugares específicamente, pero uno como dice, quiero irme para Canadá. ¿Cómo fue su experiencia particular? Bueno, en realidad fue muy familiar porque pues mi hermana está allá, ella por acá hizo con su esposo y sus dos hijas, hizo sus papeles, todos los trámites para poderse ir a Canadá y llegar como residente, ¿cierto? O sea, llegar con todo legal y bueno, ya ella estando allá, llevaba un año y pues yo me fui para allá como te decía, de turismo. Y estuve un mes inolvidable. Uno, para hablar de una experiencia internacional, a veces podría sonar un poquito sencillo que se fue y simplemente estuvo. ¿Qué le tocó hacer a Milena Duque a nivel de trámites, visas, documentaciones? ¿Cuál es ese proceso, por decirlo de alguna manera, legal que hay que tener en cuenta a la hora de uno viajar a un país como Canadá? Pues básicamente, pues, como en muchos de los países que nos exigen a los colombianos visa, pues sacar la visa, ¿cierto? Básicamente eso. Entonces, ¿cómo se saca la visa? Pues primero una carta de invitación, entonces pues yo tenía la carta de invitación de mi hermana y ya la visa canadiense es como más sencilla, creería yo, que la norteamericana, por decirlo así. Mucha gente piensa lo contrario, que es al igual o parecida a Estados Unidos, que es un poco compleja incluso para los colombianos, o específicamente para los colombianos. ¿No fue así en este caso? No fue así, entonces, porque en la norteamericana toca ir a un cónsul, estar allá, hablar con él, bueno, y eso genera un poquitico de nervios, ¿cierto? Claro. Mientras que en la canadiense, pues nada, la carta de invitación, como te decía, pagar una plata, pues un dinero por los derechos de la visa, documentación, nada, lo que piden normalmente en las visas, que tu cuenta tenga pues cierta cantidad de dinero, claro, que soporten tu viaje a ese lugar y ya, o sea, básicamente es eso, una cuenta que soporte tu viaje, que ellos puedan decir si tienes toda la posibilidad para viajar, para venir, la carta de invitación y ya está, y el pago de los trámites como tal y ya está. Entonces vas a Bogotá, pides una cita, vas a Bogotá y allá dejas los papeles, ¿cierto? Entonces tú dejas los papeles y ya desde donde uno está en Bogotá, deja los papeles, cuenta 18 días hábiles y ahí le llega la visa a tu casa. O sea, todo es una sorpresa, porque claro, ya te llega la visa a la casa, entonces vos pues no sabes si tenés que mirar si te llegó con visa o pero sin no visa. Hay que ir a una cita, pues como decías ahorita, con cónsul y esperar y ahí mismo te dice, sino que ya es dejar y que estudien los documentos. Exactamente, o sea, es pedir la cita, vas, Súper, dejas tus documentos y te vas, o sea, es algo supremamente fácil y supremamente corto. Es más el trámite de ir a Bogotá, de sacar los papeles, pues de el viaje a Bogotá, el pasaje, y ya volverte, pues, que es cuestión de segundos, vos entregas tus papeles y ya se acabó. Milena, ¿a qué ciudad específica estuviste en Canadá? Estuve en varias, estuve en Montreal. ¿A la que llegaste? A la que llegué, donde estaba mi hermana específicamente, fue Montreal, una ciudad hermosísima, llena de cultura, llena de gente. Milena, no se me adelante, porque bueno, le quiero preguntar de esa primera impresión, cuando cogiste el avión desde Colombia y llegaste a Montreal. ¿Logras recordar esa primera impresión cuando te bajaste del avión y llegaste ya a un país nuevo? Hay un montón de sentimientos, de sensaciones, de cosas que se pasan por la mente. ¿Logra recrear este instante y nos lo puede compartir en el programa? Pues, bueno, primero porque ya un año sin ver a mi hermana, entonces pues
Claro. fantástico llegar, ver a mis sobrinas, ver a mi hermana, el abrazo, la felicidad y la emoción, ¿cierto? Pero ya el país como tal, así de sencillo, vos te montaste a tu carro y ya de ahí ves completamente la diferencia. Ni siquiera bajándose del aeropuerto, la gente, la educación, la organización, entonces ya te montas al carro y por la carretera ves que todo es organizado, que todo es iluminado, bonito, que hay organización a la manera, pues cuando uno va manejando, todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces, pues sí es como impactante, como que, uy, que es todo esto tan organizado, porque pues finalmente, o sea, para nadie es un secreto, Colombia es desordenado, tenemos pues a la hora de manejar las vías y todo esto es un caos, y allá es completamente tranquilo, todo es completamente tranquilo. A la hora de uno empezar a sumergirse en un país diferente al nuestro, siempre hay percepciones que estas personas a donde vamos tienen de nosotros los extranjeros. En este caso particular eras extranjera en Canadá. ¿Alguna impresión acerca de el hecho o esta referencia que tuviste o que tenemos cuando vamos por ser colombianos? ¿Conocían algo de Colombia, se acercaban o todo lo contrario? Porque mucha gente tiene miedo y piensa que todavía está ese mito aquel que le temen a los colombianos o que no empatizan con los colombianos. ¿Cómo le fue a usted con eso? No, completamente diferente, porque uno llega y entonces sí lo conocen y lo conocen a uno por la alegría, por la amabilidad, porque somos muy calurosos, porque siempre llegamos con una sonrisa, con un saludo. O sea, allá la gente es muy en su mundo, muy en su cuento, mientras que pues ves que nosotros no somos así, nosotros con el que llega saludamos, entonces es eso, y lo saben, entonces lo acogen a uno con mucha alegría porque saben que uno llega con mucha alegría, entonces uno transmite eso, ¿cierto? Entonces ellos lo notan y saben, claro, que los colombianos somos eso, felicidad, alegría, bueno, con los que yo me relacioné, claro. ¿Cierto? Milena, hay un factor muy importante a la hora de viajar a un país como Canadá y es el clima, porque estamos aquí en Colombia, específicamente en Medellín, en una ciudad de un clima espectacular, y llegar a un clima como el de Canadá. Quiero que piense esta pregunta porque queremos saber si es verdad que se sufre tanto frío o realmente uno puede estar como turista tranquilo y disfrutar de una tarde soleada, de muchas cosas que uno pensaría que en un lugar como estos no existen. Entonces, vaya pensando la pregunta, vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos hablamos acerca del clima. A todos ustedes les recuerdo que estamos en el programa de Experiencias Internacionales de la Universidad de Medellín, hoy hablando con Milena Duque y su experiencia en Canadá. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa de Experiencias Internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos hablando con Milena Duque, ella es comunicadora audiovisual y está hablando acerca de su experiencia en Canadá y cómo cualquiera de ustedes puede emprender una ruta internacional como estas. Milena, dejamos una pregunta antes de ir a la pausa institucional, era acerca de el clima. Muchas personas temen viajar y salir a otros lugares por el clima. Canadá, pues como bien se conoce, o lo que más se conoce es que es un clima muy frío todo el tiempo. Cuéntenos de esta experiencia y si realmente hay algo de cierto en esto, que se sufre muchísimo o uno realmente puede estar tranquilo y disfrutar. Bueno, hay una cosa, te dije, yo me fui un mes, ¿cierto? Obviamente pensé mi viaje, porque soy muy friolenta, entonces obviamente pensé mi viaje para hacerlo en verano. Pero aún así, pues mi hermana me había dicho que siempre se hace algo de frío, ¿cierto? Pero entonces la respuesta a tu pregunta es, en verano es fantástico, ¿cierto? Hace un poco de frío porque ventea fuerte, porque hay pues los vientos del norte son muy fríos, pero hay días muy hermosos y en verano o sea, la gente como que tiene otro aspecto, o sea, ¿sí me entiendes? La gente sale, hay una cantidad de cosas para hacer, conciertos, teatro, de todo. O sea, allá en Montreal hay de todo. Y la gente pues disfruta mucho de ese verano
porque son 6 meses de frío, entonces ese verano lo disfrutan un montón, entonces pues no te puedo decir nada pues así como que el frío es espantoso porque no me tocó. Claro. Exacto. Milena, hablamos ahorita en el corte institucional, me contabas acerca de lo arquitectónico, que te había gustado mucho toda esta parte visual, toda esta parte como de las ciudades, su arquitectura, sus calles. Cuéntenos y inténtenos como dar a imaginar o recrear esas imágenes que tuviste vos para que los televidentes se hagan una idea de cómo es Canadá, en este caso particular Montreal. Bueno, Montreal es una ciudad completamente cultural, como te decía. Se los ilustro más o menos, pues las personas que nos están viendo y que son de Medellín, más o menos como la arquitectura aquí que es antigua, colonial, exacto. La iglesia de Manrique, por ejemplo. No tan Santa Fe de Antioquia, pero por ejemplo acá en Medellín, la avenida del ferrocarril que tiene su estación, más o menos es así la arquitectura y lo conservan un montón, entonces así son los museos, así son bibliotecas, así es las casas de gobierno, ¿cierto? O sea, como toda esa arquitectura que ahí permanece. Y que la conservan. Y que la conservan y que aparte es divina, la iluminan, entonces la resaltan. Es muy bonito. Milena, algo muy importante a la hora de viajar y es poder sumergirse, y lo mencionas mucho y lo reiteras mucho, es en la parte cultural. Y por lo que veo, Canadá brinda pues como muchas opciones culturales a las personas que habitan allí y a las personas que van de turistas. Me mencionabas también, y leyendo pues como tu historia en tu hoja de vida y esto, que algo que te impactó muchísimo de tu visita a Canadá fue haber ido a uno de los circos más importantes y más famosos del mundo. Quisiera que tus palabras, obviamente no voy a hablar más acerca de esto, que nos cuentes cómo fue esta experiencia y de qué circo se trata específicamente. Bueno, se trata del Circo del Sol. Primero, yo soy teatrera, a mí me gusta el teatro y toda la cosa, y todas estas artes escénicas y toda la cosa, entonces, la verdad, para mí era un sueño. Ir a un circo, pues ir al Circo del Sol, y como tal de Canadá y como tal en Montreal, que aparte son de allá, o sea, claro, de allá es el circo, de allá es donde nace el circo. Entonces, pues preciso cuando ahí estaba la temporada y yo dije, esto no me lo puedo perder. Cuando entré, y no te lo voy a negar, lloré. O sea, cuando empezó el show, yo lloré y yo decía, Dios mío, qué felicidad poder estar en serio en un show como este y cumplir este sueño, porque en realidad era un sueño mío, ir a un Circo del Sol, y es la perfección. O sea, si vamos a definirlo en una sola palabra, que es el Circo del Sol, es la perfección humana. O sea, en artes, es la perfección, o sea, todo es perfecto, caen en el punto que es sin mover, o sea, es exacto y es divino. O sea que dentro de estos lugares que recomendarías a la hora de uno estar en Canadá sería número 1 ir al Circo del Sol. Visitar el Circo del Sol. Bueno, otra de las ciudades en las que estuve fue en el Niágara, y de verdad ver las cataratas del Niágara fue otra de las, fueron dos cosas que me hicieron llorar, el Circo del Sol y las cataratas, porque las cataratas es algo magno, es algo grande de la naturaleza que vos en serio no te podés explicar que eso sea tan hermoso. También las iluminan en la noche y es ese sonido, esa potencia, esa fuerza, ese poder de la naturaleza ahí. Milena, precisamente hablando de esto y ya estamos hablando de temas ya muy turísticos, de cuando uno está allá y es turista y puede visitar todos estos lugares, ¿qué tan fácil es acceder a todo esto? Hablando del Circo del Sol, ¿es barato para tener una idea y que las personas, porque muchas veces uno se pregunta eso, bueno, ¿y cuánto vale? ¿Y es fácil entrar? O bueno, me imagino que va muchísima gente, entonces ¿cómo es este proceso para ir? Lo mismo con las cataratas. ¿De qué ciudad a qué ciudad se va? ¿O cómo son estas rutas? ¿Uno llega en tren, llega en bus? Cuéntenos acerca de todo esto y costos, presupuestos, facilidades para acceder a esto. Bueno, en realidad pues a mí me pareció pues como prácticamente económico, porque finalmente también el dólar canadiense es un poco más barato que el dólar estadounidense, entonces pues al cambio fue más barato. Entonces bueno, te digo, los precios en el Circo del Sol también varían, como cuando vino acá, que también pues o sea, eran variables. Yo compré uno como medio porque pues más o menos estaban en 200, 100, 50, 30.
¿cierto? Pero por ejemplo, $30. Okay. Pero pues 30 ya es muy arriba o muy a los lados, y aunque es un semicírculo, pero muy a los lados, pues te tapan las barandas, claro, todas esas cosas. Entonces yo me compré como una normalita, ¿cierto? Claro. O sea, como más asequible, pero que pudiera ver bien, porque pues era mi sueño y yo no me iba a ir a ver una estructura, ¿cierto? Bueno, eso, pues los precios son asequibles, ¿cierto? ¿Y en el Niágara? Y en el Niágara, bueno, como yo estaba en Montreal, pues es varias horitas, fuimos en carro, entonces son varias horitas, pues como viajando en carro, además porque es muy lindo, porque ves el paisaje todo el tiempo, hay paisajes muy lindos en el trayecto. Ya cuando llegas es una ciudad completamente, como te dijera, como un parque de diversiones, como para los niños, de maquinitas, de jueguitos, de montañas rusas, o sea, de parquecitos y locales muy iluminados, con dibujos animados, con personajes representativos, Frankenstein, un montón, o sea, todo. Cada casita tiene su personaje, ¿cierto? Y ya, bueno, vos llegás, y en el Niágara, pues en el Niágara no pagas cuando llegas a ver y te recorres todas las cataratas hasta el fondo, y pues ahí pues es un espectáculo. Cuando llegas al fondo hasta te llega pues como la brisa, digamos, de la potencia con la que cae el agua, y es fantástico. Pero lo que sí tienes que pagar es como el barquito que te lleva ya hacia adentro de la catarata, pues, y que te cae y que te emparamas, y que eso es una cosa magnífica, porque vos crees que en serio el barquito se va a ir allá y ya ahí no va a quedar nada de uno. De verdad, Milena, que como describes esta experiencia, hay que ir a conocer las cataratas del Niágara. Algo muy importante a la hora de viajar es la gastronomía, porque se convierte en parte fundamental de la experiencia también. Quisiera saber cómo le fue con la comida, qué tanto extrañó de la comida de Colombia y qué tanto aprendió de la de allá, pues qué le gustaba o qué se come comúnmente. Vamos a pensar esta pregunta, vamos a ir a otra pausa institucional, y cuando regresemos hablamos acerca de esta parte gastronómica. A todos ustedes les recuerdo que estamos en el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Vamos a ir a una corta pausa institucional y ya regresamos. Continuamos con Around the World TV, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos hablando con Milena Duque, quien nos está contando su experiencia en Canadá. Milena, dejamos una pregunta antes de ir a la pausa institucional acerca de lo gastronómico, porque se convierte en un factor muy importante. Definitivamente, cuando uno viaja y cuando se va del país, o le da mucho miedo de lo que se va a enfrentar con relación a lo que se va a comer, y también le da mucha nostalgia de lo que deja, porque, y más que todos nosotros los paisas, tendemos mucho como a donde estemos ir a buscar la bandejita paisa, la arepita, todo esto. ¿Cómo le fue a usted con la comida? Bueno, en realidad, pues en Canadá se encuentra toda clase de comida, ¿cierto? Pues porque hay para todo el mundo, ¿cierto? La verdad, comí de todo. O sea, cuando estaba pues en mi casa con mi hermana, pues comíamos cosas de acá. Cuando salíamos a la calle, pues se come hamburguesa, se come, y obviamente como cuando uno está también digamos de turismo, pues uno intenta también como economizar un poco en la comida, para que se pueda gastar en otras cosas, yendo a eventos, yendo a parques, claro, ¿cierto? En otro tipo de cosas. Entonces, pues no te sé hablar mucho pues como de la gastronomía como tal, platos fuertes de los canadienses, pero sí me llamó la atención un dulce en particular, ¿cierto? Es el dulce de maple, ¿cierto? Tú sabes que allá pues es característica el árbol de maple, y de ahí sacan pues como esta miel, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacen es ponerlo en un recipiente, hielo, ¿cierto? Se hace en invierno, ¿cierto? Entonces se pone en el hielo, pues como yo fui en verano estaba en un recipiente, pero normalmente se hace en la misma nieve. En el patio de tu casa. En el patio de tu casa puedes hacerlo, tu dulce. Entonces pones la miel de maple,
la dejas enfriar un poquitico, que coja como fuerza, porque es muy líquida, pones el palito y ya lo vas doblando y te queda un bombón de miel de maple, y aparte la miel de maple sabe delicioso. Claro. Milena, un factor del cual no hemos hablado y que se convierte también en otro factor importante a la hora de viajar es el idioma. ¿Qué tanta preparación, en el caso tuyo, tuviste que tener? ¿Y qué le recomienda usted a las personas que nos ve a la hora de viajar a Canadá? ¿Uno qué tiene que saber o realmente no tiene que saber nada? Porque muchas personas dicen, bueno, uno se defiende como pueda o así no sepa. ¿O realmente vos pensás que uno tiene que irse con unas bases, dependiendo de la ciudad de Canadá, francés, inglés, o las dos, hay que saber un poquito? ¿Cómo le fue a usted y qué le recomendaría a la gente a la hora de viajar allá? Bueno, entonces en Montreal y en Quebec como tal es colonia pues francesa, ¿cierto? Entonces allá, te cuento algo muy particular, allá cuidan mucho, en toda la colonia quebeca, cuidan un montón su idioma, el francés, ¿cierto? Entonces si tú llegas a un lugar, ellos te atienden de una en francés, o sea, ellos te tiran de una el idioma de ellos, sí, ¿cierto? Pero manejan ambos. Entonces, si ya tú le empiezas a hablar en inglés, bueno, ellos cambian el chip y te hablan en inglés, ¿cierto? Pero les da un poco de, ¿cómo te dijera? Rabia, no sé si es rabia o como se sienten mal cuando la gente no les habla en francés, porque ellos en serio quieren recuperar sus raíces francesas y no perderlas, ¿cierto? Entonces, eso fue algo muy particular, pero entonces pues a la hora de uno comunicarse, pues la verdad no sé mucho inglés, pero en algo me defiendo. O sea, el ser humano se desenvuelve como sea, entonces se tiene que hacer entender. Milena, yo tengo una teoría con relación a los idiomas, y es que existe un idioma universal que yo lo denomino, y muchos amigos que hemos viajado lo denominamos como el idioma del amor, de eso que con la risa, que con los gestos. ¿Realmente eso funciona en el caso particular tuyo? Sí funciona, que uno de pronto, porque también se le puede olvidar ciertas palabras en inglés, o se le olvidó en el momento, o no fue capaz de hablar, y le tocó empezarse a reír y a hacer señas y a hacer como un mimo, que mucha gente dice también el idioma del mimo, ¿eso funciona? Sí, total, porque de alguna manera te tienes que hacer, pues te tienes que hacer entender, entonces, claro, como vos decís, estoy pidiendo algo a la señorita y ella hablándome en inglés y como que yo, no, cualquier cosa hace uno, señala, muestra, cualquier cosa hace uno, pero uno se hace entender y pues es algo del ser humano como tal, pues vos la llamás el lenguaje del amor, es más la defensa, digamos, defenderse y salir libre de la situación en la que estás. Súper. Milena, a la hora de empacar una maleta uno piensa siempre en cosas físicas. ¿Qué empacaría usted a nivel mental? ¿Qué le recomendaría a usted a la gente a la hora de viajar? Uno que tiene que empacar, porque hay una cantidad de cosas que uno se tiene que llevar en esas maletas. Fortaleza, bueno, qué sé yo, en el caso particular suyo, uno con qué se tiene que ir preparado, sacando de la mente y empacando un maletín bien gigante de cosas para poder disfrutar otro lugar diferente al nuestro. Yo empacaría, digamos, mente libre, o sea, con las ganas de que llegue todo y que todo te quede acá y te quede acá, las personas que conoces, la comida que te comes, los lugares que visitas, las maravillas que ves, claro. ¿Sí me entiendes? Como la mente abierta para dejar todo acá. Una mente en 0 kilómetros para llenarla. Una mente en 0 kilómetros para llenarla y llenarla de experiencias y llenarla de emociones y llenarla de fotos y llenarla de todo, o sea, sí, de todo. Milena, y ya para finalizar, ¿qué le recomendaría usted a las personas que nos están viendo en este momento? Para que dejen el miedo, porque esa palabra es la que realmente nos circunda en la mente, el miedo, y viajen, y conozcan, y se arriesguen, y como vos decís, pues sin mucho idioma, sino a la expectativa, con un sueño en un lugar, en el otro, con comida diferente, se puedan disfrutar un país como Canadá. ¿Cuál es esa recomendación de vos como viajera a las personas que nos están viendo en este momento para que empaquen su maleta y se vayan? No, primero que si tienen el sueño de viajar, pues sin miedo, o sea, vaya, compren el tiquete. Bueno, primero hay que ahorrar, ¿cierto? Perfecto, primero es fundamental porque tampoco se puede ir ahí a aguantar hambre o a lo que, como Dios me ayude, no. O sea, primero hay que ahorrar, fundamental. Y segundo, ir a comprar el tiquete y dejar que todo pase y que todo fluya.
y que el viaje te llene de solo experiencias, sean buenas o malas, pero eso te va a ayudar a crecer en tu vida. Milena, muchísimas gracias por compartir más que un viaje, tu experiencia y tu historia de vida. Yo me voy a poner a ahorrar para conocer Canadá con toda seguridad. Hay que trabajar duro para poder Muchas gracias, viajar. Milena. A todos ustedes también les agradecemos por acompañarnos aquí durante esta media hora aquí en el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un programa que vive nuestro lema: ciencia y libertad, ciencia para conocer, libertad para viajar por nuestro mundo. Mi nombre es Héctor Gaona, hasta la próxima.